Legislativo y el Poder Judicial, así el pueblo boliviano tendrá el poder para hacer una justicia con los trabajadores. Lo que se puede hacer con ley, no se puede hacer y a veces tenemos que marchar desde Caracollo, huelga de hambre para obligar que el Senado apruebe. Esa es nuestra situación. Ojalá, si esa conciencia de los trabajadores sigue, pues en diciembre de este año podemos tener realmente el poder. El tener el poder, ¿qué significa? El poder tenga el pueblo, significa tengamos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Así el pueblo boliviano tendrá el poder para hacer una justicia con los trabajadores. El tema de vivienda, compañeros, yo sé que es una demanda largamente esperada de los sectores más empobrecidos, trabajadores, obreros, campesinos. Ahí es una cuestión burocrática, como decía un compañero. Yo siento que la corrupción y la burocracia es un derecho de los estados neoliberales, del colonialismo interno y externo. Y cambiar la mentalidad de todos los trabajadores o funcionarios cuesta todavía. Tenemos problemas. Felizmente yo saludo a algunos ministros. Ayer me informé que unos funcionarios en inmigración en Santa Cruz han sido echados y encarcelados. Así podemos acabar con la corrupción y la burocracia tan pesado. Les digo con muchas... Pero el tema terreno nos perjudicó tremendamente en Santa Cruz. Eso pasa por mano de la alcaldía. Ayer en la noche yo decía a un grupo de ministros, y las manos en los saludos. Tengamos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Así el pueblo boliviano tendrá el poder para hacer una justicia con los trabajadores. Evo quiere el poder absoluto. El presidente de la República no está conforme con el mandato en el Ejecutivo. Manifestó que quiere el Poder Judicial y el Congreso. Espera que en diciembre las elecciones le permitan escalar en las diferentes instituciones. Algunos dicen que estamos en el poder, falso, no estamos en el poder, solo tenemos el gobierno, el poder ejecutivo. Lo que se puede hacer con decretos lo estamos haciendo, lo que se puede hacer con ley no se puede hacer y a veces tenemos que marchar desde Caracollo, huelga de hambre para obligar que el Senado apruebe. Esa es nuestra situación. Ojalá, si esa conciencia de los trabajadores sigue, pues en diciembre de este año podemos tener realmente el poder. El tener el poder, ¿qué significa? El poder tenga el pueblo, significa tengamos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Así el pueblo boliviano tendrá el poder para hacer una justicia con los trabajadores. Lo que se puede hacer con ley no se puede hacer y a veces tenemos que marchar desde Caracollo, huelga de hambre para obligar que el Senado apruebe. Esa es nuestra situación. Ojalá, si esa conciencia de los trabajadores sigue, pues en diciembre de este año podemos tener realmente el poder. El tener el poder, ¿qué significa? El poder tenga el pueblo, significa tengamos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Así el pueblo boliviano tendrá el poder para hacer una justicia con los trabajadores. El tema de vivienda, compañeros, yo sé que es una demanda largamente esperada de los sectores más empobrecidos, trabajadores, obreros, campesinos. Ahí es una cuestión burocrática, como decía un compañero. Yo siento que la corrupción y la burocracia es un derecho de los estados neoliberales, del colonialismo interno y externo. Y cambiar la mentalidad de todos los trabajadores o funcionarios cuesta todavía. Tenemos problemas. Felizmente yo saludo a algunos ministros. Ayer me informé que unos funcionarios en inmigración en Santa Cruz han sido echados y encarcelados. Así podemos acabar con la corrupción y la burocracia tan pesado. Les digo con muchas... Pero el tema terreno nos perjudicó tremendamente en Santa Cruz. Eso pasa por mano de la alcaldía. Ayer en la noche yo decía a un grupo de ministros reunidos hasta las 12 de la noche, casi hasta esta madrugada, a ver cómo preparar un proyecto de ley o si nos permite por decreto cómo legalizar esos terrenos. Vamos a repetir la frase que anoche les presentábamos del presidente de la República, que dice que lo que quiere es tener el poder absoluto. Está en el Senado, no pasa por el Senado. Y algunos dicen que estamos en el poder, falso, no estamos en el poder, solo tenemos el gobierno, el poder ejecutivo.
Lo que se puede hacer con decretos lo estamos haciendo, lo que se puede hacer con ley no se puede hacer y a veces tenemos que marchar desde Caracollo, huelga de hambre para obligar que el Senado apruebe. Esa es nuestra situación. Ojalá, si esa conciencia de los trabajadores sigue, pues en diciembre de este año podemos tener realmente el poder. Que tener el poder, ¿qué significa? El poder tenga el pueblo, significa tengamos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Así el pueblo boliviano tendrá el poder para hacer una justicia con los trabajadores. Hay muchas reacciones sobre lo que dijo el presidente Evo Morales, una de ellas del prefecto Rubén Costas. Bueno, no me sorprende, pues ni tendría que sorprendernos a ninguno. El presidente, desde que asumió el gobierno, dijo, si ustedes se recuerdan esa frase que debería ser célebre, tenemos el gobierno, pero no tenemos todavía todo el poder. Y hoy lo vuelve a repetir. Y ese es el proyecto del MAS, simplemente no tiene por qué sorprendernos. El prefecto también afirmó de que en Sucre habrá una reunión del Frente Amplio, aprovechando la fiesta del Bicentenario. Vamos a tener una reunión después del 25, el día 26, de evaluación y obviamente vamos a seguir motivando y trabajando para que de una vez por todas, toda la fuerza aliada puedan ir de una vez ya empezando a decantar cuál será la posición. Alejo Vélez calificó de dictador a Evo Morales. Implica que es un pobre dictadorcito, pues, ¿no? Es un dictador a claros, un tirano que quiere tener todo a su alcance, por eso destruye todo sin haber repuesto nada, sin haber propuesto nada. Alejo Vélez calificó como dictadorzuelo al presidente Evo Morales cuando quiere manejar todo el poder en el país y acabar con la democracia. El presidente Morales a claras está viendo efectivamente su ambición es tal que quiere estar ahí por él hasta su muerte, por ahí 20 años, 30 años, reitero, tal vez hasta su muerte. ¿Por qué? Para tapar la tremenda corrupción, que es un gobierno absolutamente corrupto. Este es el inicio de un Estado totalitario, lo dice Óscar Urenda, presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña. Bueno, eso significa una dictadura. Significa que todo el poder está concentrado en las manos del Poder Ejecutivo, donde nadie tiene garantías para hacer oposición, para su libre ejercicio profesional o personal, donde todo depende de la voluntad del Ejecutivo para saber si uno puede ser libre o no libre en este país. Parlamentarios cruceños creen que el presidente Evo Morales peló capucha al decir que quiere el poder absoluto. Los diputados creen que si gana las elecciones se vendría un Estado totalitario. Lo que demuestra, y ya por lo menos como dicen se quitó la capucha, es de que quiere que el totalitarismo sea el que domine este país, que desde el Palacio Quemado salga las órdenes de lo que tienen que hacer los jueces, tanto el Poder Judicial como el Legislativo.